toda dádiva, todo regalo perfecto proviene de Dios, proviene del Padre. Es decir, a veces uno se puede equivocar y eso es errar. Uno se puede equivocar pensando que todo lo malo es culpa de Dios, que Dios no lo ama, que Dios tiene preferidos. Y dice, no cometas ese error. Entonces está diciendo, la crisis que él pasó lo llevó a entender que nadie más podía ayudarlo sino Dios. Y dice Pablo, y Dios nos sacó y nos libró de la muerte. Y dice, estoy seguro que Él nos libró, nos libra y nos librará. Le está diciendo, después de esta experiencia, conozco más la protección de Dios. Uno no ora o no busca a Dios es porque cree que puede decirle, y eso se llama orgullo. Pero cuando uno reconoce que necesita a Dios todos los días, pues lo va a buscar, y busca su palabra y lo tiene presente a Él. Entonces uno, la humildad. Dos, pienso que la disciplina, porque hay que crear un hábito. Si hay algo que está primero en mi corazón, que no fui capaz de poner a Dios y amarlo a Él más que a eso, es muy difícil. Por eso es que, Pedro le dice, entonces Señor, ¿quién puede? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mire ese versículo que dice, Dios tiene planes conmigo y esos planes al final van a terminar siendo lo que yo siempre he soñado y lo que siempre he querido. Solo que nosotros queremos hacerlo sin Dios y queremos hacerlo a nuestra manera y así no se consigue mejor. Hey, bienvenidos a un episodio más. Hoy en El Límite es el Cielo tengo a una gran persona que desde que la conocí me abrió sus puertas de su casa, de su iglesia, me abrió esos vasos, me brindó ese apoyo y como ya saben, siempre traemos personas aquí que nos enorgullecen, personas que nos ayudan a crecer cada día. Hoy tengo aquí a una gran persona al lado que lo estimo mucho. Pastor Wilfredo, ¿cómo estás? Bien, Dieguito. Bien. Muchas gracias. Bienvenido al Límite es el Cielo, este nuevo podcast. Gracias. Pastor, ¿quién es el Pastor Wilfredo? Bueno, Dieguito, esa es una de las preguntas ¿quién soy, no? Es una de las preguntas que uno trabaja en los procesos de acompañamiento y pienso que es una respuesta única y es, soy un hijo de Dios y eso definitivamente lo cambia todo sin importar las cosas que uno puede hacer o las características o las cualidades. Lo que lo define a uno es tener claro que Dios es su Padre. Pastor, ¿tú desde la infancia sabías que querías ser pastor? No, de hecho no quería ser pastor. De hecho, no me llamaba la atención ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastorado lo vi y entendía que era una tarea demasiado difícil, muy fuerte. Estar en el acompañamiento de personas, en los procesos. Así que no era uno de los deseos, pero Dios fue encaminando todas las cosas hacia aceptar este llamado, que creo que es lo mejor que Dios ha tenido. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Nos puedes contar un poco de cómo fue ese proceso? Bueno, en el proceso yo quería primero ser músico. Ok. ¿Qué instrumento te gusta? La guitarra y el piano. Ok. Pero no, se fueron cerrando como las cosas. Luego pensé en el tema de poder pensar en el tema de las misiones, estudié enfermería, pero aún así no se abrió las cosas y todo empezó a fluir hacia el pastorado y sentí que era lo que Dios quería para mí, absolutamente. ¿Cómo sabe uno que Dios nos está llamando? ¿Cómo nos damos cuenta cómo en qué momento el pastor dijo, voy a estudiar para ser pastor, para ayudar, para todo ese tipo de cosas? Bueno, de hecho, yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, estaba estudiando, pero no con la visión de ser pastor, sino conocer más de la palabra y poder pensar en el tema de ir a otras culturas y de pronto compartir de Dios. Pero ya en la medida que se fueron dando estas cosas que les estoy comentando, ya entendí que era un llamado más hacia el pastorado. Pastor, ¿cómo es el proceso para llegar a ser pastor? Valga la redundancia. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tanto tienen que hacer? ¿Qué tantos estudios tienen que tener? Bueno, para ser pastor
dentro de la misión donde estamos pastoreando, hay que pasar por el Instituto Bíblico, hay que tener experiencia ministerial como líder dentro de una congregación. Pero yo pienso que esas cosas son como secundarias. Realmente la preparación para ser pastor está en todos los procesos que Dios ha trabajado en uno, en todas las situaciones, aún antes de conocerlo a Él, son las que realmente a uno le van preparando para el desarrollo del pastorado. ¿Y cuáles son las funciones de un pastor? Porque uno cree que en ocasiones las personas creen que no, que el pastor siempre está ahí, pero el pastorado tiene una cantidad de ramas que usted descubre. ¿Cómo es esas funciones? Bueno, el pastorado encierra una parte que es la ministerial, Sí, señor. y otra parte que es la administrativa. Entonces, en la parte administrativa es estar pendiente de todo el tema de con el equipo administrativo, de proyectos, de planes de la iglesia, de cómo mediar administrativamente todo el funcionamiento de la congregación, pero también la parte ministerial, que está la predicación, el acompañamiento, la consejería, la formación de liderazgo, la preparación de los sermones. Bueno, son muchas tareas. Muchas tareas. Sí. Pastor, mira que hay algo que yo lo he escuchado de muchas personas, no sé si usted en algún momento lo habrá escuchado, y es que muchas personas que tal vez no conocen a Dios o quieren conocerlo, le da temor leer la Biblia. ¿Por qué cree que pase eso? Bueno, ¿O es más mitos o es sí, más...? yo pienso que es más como mito de muchos años atrás, que decían que si uno leía la Biblia Se vuelve, exactamente, y esa pregunta se la tenía porque creo que la he escuchado mucho. Yo digo, pero ¿por qué ese temor? O sea, ¿por qué esa vaina de que si uno lee la Biblia se vuelve loco? Pues, ¿de dónde cree que surge eso? ¿Por qué cree? No, yo pienso eso, es un mito. Es un mito. Absolutamente, porque en la medida en la que uno lee la Biblia, pues va conociendo más el deseo y la voluntad de Dios. De pronto dirán que es loco porque empiezan a cambiar muchas cosas en la vida de uno, ¿no? Sí. Que no es normal para el resto de personas, ¿no? No es normal de pronto ya no decir groserías, ya no de pronto compartir ciertas cosas que se hacían normalmente, y empieza una transformación. Por ejemplo, el simple hecho de cómo nos relacionamos, que yo siempre pienso en eso, ¿no? Es un loco la persona que puede ser ofendida y sin embargo puede amar y perdonar. Sí. Eso es una locura. Exactamente. Pero eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Y cómo debemos leer la Biblia? O sea, porque la Biblia tiene su orden. Entonces, la Biblia no se lee que yo inicio así como un libro normal. La Biblia tiene su orden. Digamos, para las personas que nos están viendo, ¿cómo nos puede ilustrar de cómo se debe leer la Biblia? Bueno, la Biblia, aunque es la compilación de varios libros, tiene un solo mensaje, que es el plan de salvación de Dios. Entonces, a diferencia de cualquier otro libro, cualquiera de los libros de la Biblia siempre va a enfocar hacia ese plan de salvación. ¿Qué hay que hacer para leer la Biblia? Pues primero pedirle dirección a Dios, orar y tener un corazón muy dispuesto y humilde para acercarse a ella. Y cualquiera de los libros que uno empiece a leer siempre le va a acercar a Dios y a ese plan que Dios tiene para uno. Pero siempre lo mejor al iniciar siempre recomendamos empezar por el Evangelio de Juan, donde puede uno ver la narración del amor de Dios a través de su Hijo Jesús para todo el mundo. Pastor, ¿y cómo, digamos, cómo puede llegar uno a una buena oración? Porque, digamos, hay personas que, digamos, pueden orar algo muy básico o algo muy extenso, pero ¿cómo sabe uno cuándo hay una verdadera oración? Yo pienso que la verdadera oración no se trata tanto de tiempo, sino se trata de sinceridad y de humildad. Si uno realmente reconoce que necesita a Dios, uno puede hacer una oración sencilla. Yo en un tiempo que estuve muy, muy lejos de Dios, no tenía ni la capacidad para hablar con Él, ni tenía la disposición para hablar con Él. Y solamente yo usaba una frase antes de acostarme, y era decirle a Dios que no me soltara de la mano. Esa era toda la oración que hacía. Y esa oración con el tiempo fue escuchada por Dios. Y un día, estando yo en una reunión, una persona se acercó que estaba predicando, y permítame la mano, Dieguito. Me cogió la mano y me dijo: esto es lo que tú le has estado pidiendo a Dios. Wow.
y Dios te dice que todo el tiempo ha estado así contigo. Wow. ¿Y por qué se alejó en ese momento? Pues Dieguito, precisamente porque me costó perdonar, Okay. porque estaba enojado con Dios, estaba enojado con personas, y termina uno como pensando que Dios es el que tiene la culpa. Que tienen la culpa. Sí. Pero no, son procesos que le están formando a uno y en los cuales uno está aprendiendo a comprender lo que realmente es el Evangelio, y mi responsabilidad a conocerlo a Dios es el perdón. El perdón. Que mucho nos cuesta, pero para el pastor, ¿qué es el perdón? El perdón es poder sostener el amor por una persona a pesar de la falta. Que esa persona no pierda el valor en nuestro corazón. Porque por lo general cuando uno se siente ofendido por alguien, ese alguien ya pierde el valor en el corazón de uno. Y uno ya no lo ve igual. El perdón es poder ver a esa persona de la misma manera a pesar de su error. Y saber de que fue un error, pero la persona sigue teniendo el valor y la importancia. Y eso es lo que a uno de pronto le cuesta poderlo entender cuando es ofendido. Pastor, hay una comparación o dos palabras, y es, ¿cuál es la diferencia entre petición y oración? ¿O tienen similitud? Yo pienso que a veces nosotros nos acercamos a Dios solamente por peticiones. Okay. Yo pienso que la oración es eso, es conversar y conocernos. Y a veces nosotros ni tenemos tiempo para conocer a Dios y para permitir que Él nos hable, sino solamente estamos cargados de peticiones. Claro, pedimos y pedimos. Y Jesús dijo algo, y es: no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que se las pida. Y si uno dice, bueno, pero si Dios ya conoce mis peticiones y mis necesidades, entonces ¿para qué oro? Entonces ahí ya viene el punto. Entonces yo oro porque tengo peticiones. Correcto. Y eso no tiene que ser la razón por la cual yo me acerco a Dios. ¿Y la oración? Eso. Ahí está la diferencia. La oración tendría que ser esa relación de conocerlo a Él, de poder yo acercarme a las Escrituras, y mientras estoy leyendo las Escrituras poder ir hablando con Él y entendiendo lo que Él me está diciendo. Pastor, ¿cómo es llevar una congregación? Porque siento, y yo cuando, por ejemplo, en lo personal, yo veo los pastores, digo, Dios mío, eso es una carga inmensa, porque tiene que estar aquí, estar allá, los problemas que surgen. ¿Cómo es para un pastor llevar una congregación y llevarla al nivel, al llevarla a que por el camino que Dios manda? Por mucho tiempo el pastorado era una carga, Dieguito. Okay. Precisamente porque uno sentía toda esa responsabilidad. Y uno podía hacer cosas y ver que de pronto la gente, algunos iban a buen ritmo, otros demasiado lento, otros totalmente indiferentes. Y cuando uno va entendiendo que el que hace la obra es Dios, pues va descansando en Dios. Cuando uno entiende que uno está para poder escuchar la voz de Dios y poder, como dice un profeta, escuchar palabras de aliento para el que está cansado, y poder estar dispuesto para estar escuchando esa dirección de Dios para poderle hablar, es lo que Dios necesita, porque la obra y la transformación solamente la va a producir Dios. Si yo pienso que yo soy el que va a cambiar a las personas, o yo soy el que tengo que hacer algo por la gente, estoy tomando un papel que no es el mío, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Mi responsabilidad es poder transmitir una palabra que acerque a Dios, una palabra que sea del corazón de Dios para fortalecer y para alentar, pero esa no es mi carga. Dios no me ha llamado a desarrollar un pastorado donde yo ande cargado, angustiado, preocupado, sino por el contrario, el Señor es un Dios de descanso, es un Dios de reposo. Y entre más nosotros comprendamos como congregación que tenemos que acercarnos a Dios, pues más vamos a aprender a descansar en Él. Pastor, ¿en algún momento usted ha dicho, estoy cansado? Esa es una de las preguntas que a uno le hacen y yo tengo que responder. Todos los años pienso en eso. Todos los años pienso que el ministerio es una tarea fuerte, sí, y que a veces uno diría mejor no seguirlo haciendo por esas responsabilidades. Sí. Pero un día Jeremías, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, le dijo a Dios: ya no quiero más esto, ya no quiero hablar, pero
Pero cuando me callo, siento un fuego muy fuerte dentro de mí que es más fuerte que yo. Y tengo que seguirlo haciendo. Y yo pienso que a pesar de que nos cansamos, Dios nos da las fuerzas, nos alienta para seguirlo haciendo porque Dios ama a una congregación, porque Dios ama a las familias. Y es lo que nos ha puesto en nuestras manos hacer. En medio de todo eso, pastor, a veces los seres humanos que seguimos a Cristo, a veces nos cuesta muchas cosas, dejar muchas cosas. Y viene alguna palabra que he escuchado mucho también, la frustración, porque cree que existe la frustración en este camino, que para mí es hermoso, pero existe la frustración. ¿Por qué cree que pasa eso? Yo creo, Dieguito, porque uno a veces tiene expectativas muy altas o expectativas que no son las que debería tener en todo, con personas, con situaciones. Y las expectativas es lo que yo quiero. Okay. Y terminamos siendo como niños. Esos niños que quieren cosas y hacen pataletas porque las quieren, pero el papá sabe qué cosas necesita, qué cosas no son necesarias en el momento. Correcto. Entonces, el no tener clara una madurez y poder entender qué es lo que Dios tiene para mí, me lleva a mí a hacer esas pataletas, y las frustraciones son como esas pataletas que yo hago porque no me están saliendo las cosas que yo quiero, o las cosas no están sucediendo como yo deseo, o las personas no se comportan como yo quisiera. Cuando las cosas no nos salen, uno le pide a Dios y las cosas no salen. Uno a veces comete un gran error, y es que porque soy cristiano, creo que todo me lo merezco. ¿Qué opina de eso? Pues volvemos, es un pensamiento egoísta. Ok. Y eso es una clara muestra de que nos falta todavía ser mejores cristianos. Mejor. Porque el pensamiento del Señor Jesús es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Es decir, a Jesús se trata de no complacerme a mí mismo, sino que es lo que Dios quiere para mí. Entonces esa es una clara muestra. Cuando yo estoy luchando por eso y estoy peleando porque no salen las cosas como yo quiero, es una clara muestra de que me falta todavía crecer y dejar de ser tan egoísta. ¿Y cómo madurar en la vida espiritual, pastor? ¿Qué debemos de hacer? La Biblia de todo habla de la madurez como el amor. Ok. Y cuando uno madura es porque ama. Y entender cómo es el amor desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra como seres humanos. Porque nuestro amor es un amor egoísta, porque nuestro amor es un amor pensando, vuelvo y lo digo, en nosotros mismos, pero el amor de Dios es un amor de pensar en el otro, de pensar en qué piensa el otro, qué desea el otro. Ese es el amor. Por eso es que Dios dice, en esto consiste el amor. Perfecto. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Nosotros no le dimos ninguna motivación a Él para que nos amara. Él decidió amarnos. Y eso es la clara muestra que cuando una persona tiene amor es porque está creciendo en madurez. Pastor, cuando una persona se aleja de Dios, ¿qué consejos podríamos darle en ese caso? Cuando ya conoció la palabra, se acerca un poco o sabe mucho, pero llega un momento donde la tribulación lo ataca y se aleja de Dios. ¿Qué consejo le daríamos en este caso? Yo estuve ahí y yo creo, Diego, que uno lo primero que tiene que perder el temor es al ser juzgado por las demás personas, porque tristemente cuando una persona falla o cuando una persona se aleja, el mayor inconveniente para volverse a acercar es sentirse señalado por los demás. Y yo en el tiempo en que estoy alejado de Dios no quería ver a ningún cristiano porque sabía que me iban a señalar, porque sabía que me iban a decir muchas cosas y no quería eso. Entonces uno tiene que tener claro que va a encontrar personas que le van a señalar, pero ese no es Dios. Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y que no importa si uno cae, Dios va a estar ahí dispuesto para levantarlo y para sostenerlo. Y si uno puede entender de que lo único que yo necesito para volver a Dios es reconocer que le necesito, ¿verdad?, con todas mis fuerzas, es suficiente para volver otra vez a los brazos del Padre. Ahí está la historia del hijo pródigo. Correcto. Él viene
con deseos de decirle, trátame como uno de tus trabajadores, porque no merezco ser tu hijo. Y el padre ni siquiera lo dejó hablar. Simplemente lo primero que hizo fue tirarse a su cuello y abrazarlo y besarlo. Es muy difícil tener ese amor así tan puro como el de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto, pastor? Pues nos cuesta por eso, porque Jesús lo dijo, es muy fácil ver la paja en el ojo y no ver nuestra propia viga. Cuando nosotros no entendemos nuestro nivel de debilidad y de necesidad de Dios, somos muy fáciles para juzgar, pero cuando entendemos que somos vulnerables, entonces vamos a poder también entender al que falla. Entonces yo creo que no se trata de Dios, sino se trata de nosotros que, como Jesús se los dijo a los fariseos y a los religiosos, en vez de abrir la puerta, nos paramos en la puerta e impedimos que la gente entre. Entonces así pasa. Porque el amor de Dios no lo alcanzamos a entender desde nuestra mentalidad, sino que se tiene que comprender desde las Escrituras. Cuán grande es el amor de Dios. Pastor, nosotros los seres humanos somos seres imperfectos que cuando conocemos a Dios queremos buscar y llegar a Él. ¿Por qué cree que el ser humano siempre culpa a Dios de todo lo malo que le pasa? ¿Por qué cree que podemos pensar así los seres humanos? Porque necesitamos crecer en el conocimiento de Él. Diego, yo pienso que un niño, si uno no le da lo que él quiere, pues piensa que uno es el malo. Pero no entiende cuánto un padre ama a su hijo. Porque desconoce todavía la grandeza del amor que está sintiendo por él. Y cuando uno piensa así de Dios es porque le falta todavía conocer mucho. Yo creo con todo mi corazón lo que dice la palabra de Santiago. Que de hecho dice, no erréis, no te equivoques. Toda dádiva, todo regalo perfecto proviene de Dios, proviene del Padre. Es decir, a veces uno se puede equivocar y eso es errar. Uno se puede equivocar pensando que todo lo malo es culpa de Dios, que Dios no lo ama, que Dios tiene preferidos. Y dicen, no cometas ese error. Es porque te falta todavía conocer que todas las cosas buenas vienen de Dios. Él es tu Padre y Él tiene las mejores cosas para ti. Así es. Pues pasamos a un ámbito más general y es en el trabajo, en las familias, en los hogares, suceden crisis. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite a veces las crisis? Como pastor, usted, ¿cómo nos podría explicar las palabras? ¿Por qué pensamos, tengo esta crisis? ¿Por qué Dios la permitió? Porque toda cosa que pasa y que Dios permite tiene un objetivo bueno, que nos va a llevar o a madurar, o va a llevar a enseñar algo, o nos va a llevar a corregir cosas que hacemos. Pues yo creo que no solamente en los hogares, sino en todas las áreas pasamos crisis. Algunas que nosotros producimos por nuestras decisiones, por nuestro carácter. Otras porque hay situaciones que llegan repentinamente a nuestras vidas. Y Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses estaba diciendo, el Dios de toda consolación y Padre de misericordias, mire estas palabras, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego empieza a hablar acerca de sus dificultades. Y él habla de una situación en la que casi lo matan. Dice, estuve sentenciado de muerte y llegué al punto de no tener ya ninguna esperanza a salir de ahí. Y dijo, y llegué hasta este punto para entender que dependía solamente de Dios. Miren lo que está diciendo. Entonces está diciendo, la crisis que él pasó lo llevó a entender que nadie más podía ayudarlo sino Dios. Y dice Pablo, y Dios nos sacó y nos libró de la muerte. Y dice, estoy seguro que Él nos libró, nos libra y nos librará. Él está diciendo, después de esta experiencia, conozco más la protección de Dios. Pero además de eso dice lo siguiente, dice, pero también he entendido que así como Dios me consuela en mi dificultad, yo también voy a consolar a otros cuando pasen por dificultad. Entonces ya está aprendiendo dos cosas. Conoció más a Dios en medio de su dificultad, pero también ahora tiene herramientas para que cuando haya alguien a su lado que esté pasando por dificultades, le va a poder ayudar. Pero la tercera cosa que él dice, y les agradezco a ustedes porque oraron por mí. Es decir, que las dificultades tristemente a veces nos acercan a buscar más de Dios. Y pasa. Y la cuarta cosa que dice Pablo, Diego, es, cuando ustedes vieron que Dios me sacó de esa muerte,
ustedes glorificaron a Dios. Y esto produjo mayor fe en ustedes, en Dios. Entonces, a veces uno pasa por todas esas crisis, por todas estas razones. Nunca las crisis son para uno destruirlo y dejarlo tumbado. Nunca. Porque tenemos a Dios como Padre. Padre de misericordias y de toda consolación. Y yo sé que pase la crisis que pase, Dios no me dejará ahí. Y voy a aprender muchas cosas y voy a tener mayores herramientas para poder hacer su obra. Pastor, hay algo muy bonito, y es que Dios siempre restaura los corazones. Cuando entra esa crisis, en este caso, digamos, una familia, un matrimonio, sufre una crisis muy fuerte, donde intentan separarse. En ese caso, Dios, ¿qué le dice a uno? O en ese caso, uno, ¿cómo se puede aferrar a Dios cuando suceden ese tipo de crisis? Porque yo creo que muchas relaciones o muchas parejas sufren eso, porque no sabemos superar la crisis, no nos sabemos entender, todo ese tipo de cosas. Sí, todos pasamos las crisis en los hogares, absolutamente, y en todas las áreas. Y la única forma es poder reconocer que lo necesitamos, Diego. Es lo único. Lo necesitamos en nuestros errores, lo necesitamos en nuestras dificultades. Y David pasó una crisis con su familia. Él pasó una crisis muy fuerte. Y cuando está atravesando esa situación, David dice: entiendo que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. ¿Qué es lo que uno necesita en medio de una crisis? Humillar su corazón y decirle: Señor, ayúdame. Ya sea porque yo le he cometido el error, porque la crisis es producto de mis decisiones, pero estoy en una crisis, por favor no me sueltes y ayúdame. Eso es lo único que necesita uno para poder salir de ella. Pastor, dentro de la iglesia o la iglesia central, ¿existe la consejería para parejas? Sí. ¿Cómo es el proceso? Igual que con Dios. Pedir la ayuda. Ok. Si hay alguien que necesita ayuda, es decir, necesito ayuda, necesitamos un acompañamiento y empezamos el proceso. Y no le ha tocado que las personas sienten mucho temor a contar sus problemas, a contar situaciones. Y por eso es que no buscan ayuda. Okay. Porque de pronto, que es una de las cosas y que pienso que todas las crisis que Dios nos ha permitido pasar me han enseñado a eso. A que yo no tengo que juzgar absolutamente al que está al frente mío. Y una de las cosas por las que a veces no se busca la consejería es porque hay gente que no está dispuesta o preparada para mirarlo a uno sin juzgarlo. Correcto. Y el gran temor de poder hablar de sus problemas es sentirse juzgado, acusado y no entendido. Y ese no es Dios. En medio de nuestras oraciones, cuando tenemos crisis, situaciones o problemas, oramos para que Dios nos ayude, para que nos dé fortaleza. Pero a veces Dios nos dice no. Pero uno se sigue metiendo a la calle y Dios dice no. ¿Cómo el ser humano puede afrontar ese no de Dios? ¿Cómo lo debe tomar? Porque los no de Dios existen. Y nosotros como seres humanos creemos, no, pero es que por ahí tiene que ser, por ahí es. ¿Qué hacemos en ese momento? La frase sigue siendo la misma. Humildad para poder poner mis deseos, mis anhelos a los pies de Dios. Y el ejemplo más claro es el Señor Jesús. El Señor Jesús dice la palabra que estaba en el momento de mayor agonía, de mayor dificultad. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. Eso dice el Evangelio. Él le dijo a sus discípulos: oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Pero él fue al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En otras palabras, Señor, si hay otra forma y no tenga que ir a la cruz y sufrir lo que va a pasar, por favor, hazlo. Y no hay otra forma. Y lo que hizo el Señor Jesús fue humillarse a los planes del Padre. Pero por eso dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y eso es lo que pasa. Cuando uno puede humillar sus planes y humillar su voluntad y uno piensa que lo ha perdido todo, es cuando Dios lo exalta. Exacto. Hemos hablado de todo un poco, pastor, pero digamos, ¿tú nos podrías ayudar con 5 hábitos que nos ayuden a acercarnos más a Dios? 5 hábitos, de podría ser la primera, que lo hemos vuelto a hablar y lo seguimos hablando, la humildad. Porque el primer hábito para acercarse a Dios es la humildad, para reconocer que lo necesito Él todos los días.
uno no ora o no busca a Dios es porque cree que puede sin Él. Correcto. Y eso se llama orgullo. Ajá. Pero cuando uno reconoce que necesita a Dios todos los días, pues lo va a buscar. Y busca su palabra y lo tiene presente a Él. Entonces uno, la humildad. Dos, pienso que la disciplina. Porque hay que crear un hábito. Y a veces no tenemos esa disciplina, ¿no? A veces como que hacemos una cosa un día y ya el otro día no la queremos hacer. Entonces se necesita de esa disciplina. Pensaría también que, no sé, como la perseverancia. Ok. Porque no solamente es hacerlo, sino ser continuo en realizarlo. Y esa perseverancia se necesita en los momentos de dificultad, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, por encima de las emociones. Esa es la perseverancia. Pensaría también que mantenimiento. Si uno compra algo y no le hace mantenimiento, pues ¿qué pasa? Claro, se daña. No funciona. El Señor en el Antiguo Testamento hablaba de un altar de sacrificio para Dios que tenía que ser limpiado en la mañana y en la tarde. Tenía que sacar todo lo que estaba contaminándolo y ensuciándolo para que no se apagara la llama. Y pienso que hay cosas en la vida de uno que tiene que estar quitando, que a veces le apartan de Dios. Las distracciones, bueno, tantas cosas. Yo pienso que una de las cosas más importantes es mantener un corazón en comunión con Dios. Porque cuando hay enojo, resentimiento y todas esas cosas, pues le impiden a uno poder tener la libertad para acercarse a Él. Pastor, hay un versículo que muchos no interpretamos, que nos cuesta demasiado, que muchas personas como que no entendemos y como que, uy, ¿qué pasa? Y es Mateo 19:23, donde habla que dice que en la aguja y la aguja y el camello que le hace más difícil, se le va a hacer más difícil entrar por ahí. ¿Cómo no interpretaríamos este versículo? Bueno, ese versículo está en el contexto de un joven rico Sí. que va a hacerle una pregunta a Jesús sobre qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, y se los nombra. Y él dice, todos los he guardado. He sido un buen prójimo, he sido un buen hijo, no le he robado a nadie, no he hecho una excelente persona. Pero el Señor le dice, entonces vende todas las cosas que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y entonces ahí es donde viene esa cita que está comentando Dieguito. Y el Señor dice esto porque dice, es más fácil. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y en sí no está pensando en la aguja que nosotros tenemos en un lugar que le llamaban así, que era muy estrecho, donde no podía pasar un camello. Entonces está diciendo lo siguiente, y es que es muy complicado si uno tiene cosas que son más importantes que Dios, poder caminar con Él. En este caso para Él eran sus riquezas. Si hay algo que está primero en mi corazón y no soy capaz de poner a Dios y amarlo a Él más que a eso, será muy difícil. Por eso es que, Pedro le dice, entonces Señor, ¿quién puede? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Pedro como que lo entiende y dice, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, padre, madre, hijos, todo lo hemos dejado. Y el Señor le dice, eso es lo que hay que hacer. Ninguno que haya hecho eso se quedará con las manos vacías. Pastor, entonces, según esa, la gente puede pensar, digamos, la gente que pueda tener un poquito de economía, dinero, decir, ¿hará que Dios no me deja entrar a su reino? Porque son rico. La gente interpreta eso. Ajá. No es pero eso. No es eso. No, porque Jesús lo dice, aquel que tiene su amor o su confianza en las riquezas. Oh, ok. Es muy distinto. Es muy distinto eso. Sí, yo puedo tener dinero, pero si mi corazón, mi paz, mi tranquilidad está en el dinero porque tengo dinero, entonces no está haciendo Dios. No está haciendo. Uh-huh. ¿Dios tiene un plan para nosotros o nosotros construimos un plan? Yo creo que Dios nos conoce tan bien, Diego, que sabe lo que queremos, lo que deseamos y se ajusta el plan de Dios. Hay un versículo que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Mira ese versículo que dice, Dios tiene planes conmigo
Y esos planes al final van a terminar siendo lo que yo siempre he soñado y lo que siempre he querido. Solo que nosotros queremos hacerlo sin Dios. Y queremos hacerlo a nuestra manera. Y así no se consiguen las cosas. Claro, ¿por qué va la pregunta? Porque el ser humano de por sí, o digamos, a veces nosotros los cristianos creemos que, no, si yo voy por aquí, Dios me va a apoyar, Dios me va a ayudar. Pero Dios ya tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Uh-huh. Y a veces las crisis, los problemas nos hacen dudar de eso. Uh-huh. Entonces el ser humano falla mucho en esa cuestión. Uh-huh. ¿Y por qué a veces no podemos ver el plan de Dios? ¿Por qué crees que pasa eso? Por lo mismo, porque no estamos cerca de Él. Ok. No, y cuanto más lejos estemos de Dios, pues menos vamos a ni conocerlo a Él, ni conocer todas las cosas que Él tiene para nosotros. Cuando uno empieza a acercarse a Dios, puede tener más claro lo que está viviendo, las situaciones que le están rodeando, y también lo que Dios tiene preparado para uno. Entonces, la clave está en estar más cerca de Dios. Y hoy la gente está más lejos de Dios. Pastor, pues ya estamos terminando, estamos a poco, pero no podemos dejar pasar porque este podcast tenemos uno de nuestros patrocinadores. Ha querido enviarle uno de sus pequeños detalles que siempre tiene. En este caso es Papitas Comidas Express, que nos está apoyando, que nos está ayudando en toda esta parte logística, y queremos entregarle, digamos, este detalle que le manda Papitas Comidas Express en este momento. Pero sin antes preguntarle, ¿cómo puedo sentir que estoy siguiendo el propósito de Dios? ¿Cómo puedo sentir que estoy siguiendo el propósito de Dios? A veces los propósitos de Dios no son todo color de rosa y todo fácil, y todo es que todo vaya a salir bien. Yo puedo saber de que estoy siguiendo el propósito de Dios cuando lo afirma su palabra, cuando sé que estoy creciendo en amor, que estoy viendo a las personas más como Dios las ve, cuando aún en medio de las dificultades más fuertes, por estar haciendo las cosas que Dios está guiándome, puedo tener paz. Pueden haber lágrimas, pero tengo paz de que Dios va a estar conmigo y que Él no me va a soltar. Entonces, solamente el entender de que Dios está conmigo, que está a mi lado y que estoy en el centro de su voluntad, es lo que me da la tranquilidad para saber que puedo seguir adelante. Amén. Pasó una pregunta que no puede faltar en este podcast, y gracias por aceptar la invitación, gracias por ayudarnos en muchas cosas, y es, ¿cuál es su límite? ¿Cuál es mi límite? ¿Tiene algún límite? Bueno, en lo personal. El Dios que tenemos es un Dios que no tiene límites. El Dios que tenemos es un Dios que supera absolutamente toda expectativa. Dice que Él es poderoso para darnos mucho más de lo que esperamos o entendemos. Y sabe una cosa, yo por mucho tiempo siempre quise que Dios me mostrara todo el panorama completo y qué era lo que quería conmigo. Y yo he entendido en mi vida que Dios me sorprende todo el tiempo. Yo he dejado de pensar hasta dónde voy a llegar, porque quiero que Dios me siga sorprendiendo. Porque el Dios grande, poderoso, está a mi lado, y nunca voy a poder yo entender tantas cosas que Dios tiene preparadas para mí. Entonces, la única expectativa que yo tengo en mi vida es no soltarme la mano de Dios. Del resto sé que no hay límite. Pastor, pues muchas gracias, pero no lo puedo dejar ir de aquí sin antes despedir este podcast con una oración. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por permitirnos compartir estas palabras, Señor. Y yo quiero orar por cada persona que pueda escucharlas, Señor. Te pido por aquellos que están lejos de ti, para que hoy sea la oportunidad de que se acerquen. Para aquellos, Señor Dios mío, que caminan contigo, pero hay estorbos en su relación. Hay cosas que de pronto les están afectando o les están, Señor, de pronto hiriendo. Te pido que tú traigas sobre sus vidas esa restauración. Y sobre todas las cosas te pedimos que cada día nos permitas conocerte y amarte.
para que los temores, las inseguridades, los miedos, Señor, desaparezcan y podamos entender que tú eres amor y que tu amor echa fuera todo temor. Te damos muchas gracias. Bendice, Señor, a Diego y bendice a cada persona a la cual él pueda compartir, Señor, en este espacio también tan especial. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, la iglesia boleyana está abierta para el que quiera ir. Para el que quiera. Y el que quiere ir, el que quiere conocer un poco más de la iglesia, ¿qué debe hacer? Bueno, comunicarse con nosotros para poderles brindar la información de la dirección, de nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, nuestro YouTube. Entonces, ¿Y cómo aparecemos en las redes sociales? ICW Central Bogotá. Ok. ICW Central Bogotá. Y ahí el que sea se puede comunicar. Ahí el que sea se puede comunicar. Ahí va a aparecer el WhatsApp, va a aparecer escribirnos y le vamos a contestar. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias. Gracias a la pastora también por aceptar esta invitación, por este espacio. Ese fue un podcast más llamado Límites del Cielo. Gracias.